Buenos días. Buen día, buen día. Les comparto la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave, bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencional y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden colocar su asistencia en el aula de Moodle, jóvenes. Me provoca comezón estos audífonos. Vamos a ver. Comparto diapositiva. Mientras se están registrando. Hoy comienzo la clase un poco triste, les cuento, porque prácticamente me tocó que bloquear a un amigo que por muchos años fuimos amigos, pero últimamente se volvió demasiado intolerante a nivel de la parte espiritual, religiosa. Y yo creo que con lo que publicó hoy en la mañana rebasó la copa al vaso de mi paciencia. Por muchos momentos he tratado de hacerle ver cómo entendemos las cosas verdaderamente desde el punto de vista cristiano, para que lo comprenda, para que realmente entienda. Y a pesar que él me lleva unos cuantos años de mayoría, de edad, es demasiado inmaduro, en realidad. Entonces me tocó que prácticamente bloquear y decirle, lo siento, pero no necesito, por mi salud espiritual, no vale la pena seguir viendo tus publicaciones, porque cada vez que las veo se produce en mí un enojo porque está ofendiéndome la fe cristiana que tengo. Eh, y sabe que lo vamos a leer, sabe que los amigos lo leeremos, lo hace a propósito. Entonces le hice un último comentario y al final él eliminó la publicación. Ah, y eso que trabajó en esta universidad. Trabajó por mucho tiempo acá, pero lamentablemente, incluso creo que tal vez por su misma inmadurez, quizás no siguió trabajando acá. Y qué bueno que no siguió, porque realmente estaba con un pie dentro y un pie fuera. Es lamentable ver cuando la gente se olvida de la tolerancia, del respeto. Creo que en estos temas de religión es importante mantener siempre la altura, ¿verdad? La altura tanto intelectual como la altura también del respeto por la dignidad y el derecho de las demás personas. Pero venir a comparar a alguien solo porque es religioso con un chimpancé, con un mono, con un loro, que es lo que él hacía constantemente, me parece demasiado ofensivo, ¿verdad? Yo creo que no es justo cuando los cristianos respetamos muchas ideologías. Sabemos cuándo son correctas e incorrectas. Cuando son incorrectas decimos por qué es incorrecto. Lo hacemos con todo el respeto que tenemos la mayoría de buenos cristianos, porque también hay cristianos un poco desequilibrados. Hay que decir que hay cristianos desequilibrados, pero no son la mayoría. Esos son unos que otros que andan ahí fuera de doctrina, ¿verdad? A su propia opinión. Entonces, estoy hablando de los cristianos bien formados, los que conocemos la doctrina, los que nos hemos ido formando. Cuando damos nuestra opinión sobre algunas cuestiones, tratamos de hacerlo con la mayor parte del respeto posible, con el mayor respeto posible. Porque creemos en la tolerancia, creemos en esta libertad de expresión y libertad de igualdad. Pero la libertad de expresión no puede ser, eh, ¿cómo se puede decir? No se le puede llamar libertad de expresión a la ofensa al prójimo. No se le puede llamar libertad de expresión cuando yo ofendo a una persona por lo que cree. Cuando realmente le insulto y agarro pues escuela en ello, pues. Entonces creo que me parece que hay un límite para todo. Además, no olvidemos que hay una declaración internacional llamada Declaración contra toda forma de intolerancia religiosa, que firmaron todos nuestros países de la ONU. Todos los países firmaron esa declaración para, se supone, ¿verdad?, que los ciudadanos también se comprometan, ¿verdad?, a que vivamos en tolerancia religiosa, que haya verdadera hermandad entre los seres humanos, a pesar de las diferencias en credos, en políticas, en cuestiones culturales, que eso no tiene por qué romper la relación. Pero algunos se esfuerzan realmente porque uno pierda los estribos y pues como le dije, por mi salud espiritual prefiero no seguir teniendo este amigo y lo bloqueo. Porque realmente cada vez que miraba una publicación de él, como les digo, eh, mm, obviamente lo sentía como ofensa.
y lastimaba cada vez más la relación de amistad. Entonces se esforzó en hacerlo y pues toca que darle hoja, voltear hoja, ¿verdad? Pasar página a este tipo de personas que suelen ser así. Aún así, yo no entiendo cuál es su forma de comportamiento porque dice creer en Dios. No sé en qué Dios cree él, ¿verdad? Realmente no sé a qué Dios se refiere, porque por la manera como él se desenvuelve contra la gente que es religiosa, no lo parece, ¿verdad? Entonces hay que tener coherencia en la vida, creo yo, para hacer las cosas. Bien, prosiguiendo con el tema de este día, el conocimiento del mito, magia y religión como conocimiento prefilosófico. ¿Qué había antes de la religión? Para comenzar este tema tengo que hacer alusión a dos textos bíblicos. Antes, que tengo que hacer una breve introducción también contrastando un poquito con el pensamiento cristiano. Y algo que nos dice Papa Francisco también en la Fratelli Tutti, que quiero también recordar, quiero también mostrarles a ustedes. Primero, Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Em, Cuando Pablo se refiere a Jesucristo y trata de definir quién es Jesús, siempre tiende a hacerlo desde el punto de vista de su naturaleza, no tanto de lo que predicó, sino de su naturaleza. Eh, y lo presenta ante la comunidad de la siguiente manera. Quiero mostrarles el texto bíblico al cual voy a hacer referencia. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Mostraré en pantalla ese versículo. En la grabación del video, pues creo que no va a aparecer, pero por lo menos aquí sí. En la parte de la grabación de Zoom sí va a aparecer. En la que yo estoy grabando localmente no voy a poder mostrarlos porque genera esta aplicación, no sé por qué, genera como un parpadeo y puede dañar la tarjeta de video. Entonces quiero evitar ese problema que puede producir. Eh, pero quiero que lo vean ustedes en pantalla. En todo caso, pueden escribir el texto bíblico y buscarlo ustedes por aparte. Dice Pablo que Cristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Quiero quedarme con esta última frase, que por medio de Cristo, todo fue creado por Él y para Él. Por lo cual, para Pablo, ¿quién es Cristo? Es la causa de todos los seres, es la palabra creadora del Padre. Y así aparece, obviamente, a la luz también de la palabra de Dios. Se nos revela eso, pues aquí interpreta bien la palabra, logra entender que Cristo es la palabra creadora del Padre que se hizo carne. Y por tanto, Él es la causa y origen de todos los seres. Está con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia, dice Pablo en el versículo 17. Entonces, para Pablo, Cristo se diferencia de cualquier mito que exista. Cristo no es un mito para él porque es la causa y razón verdadera de todos los seres. De hecho, Juan incluso lo presenta de la misma manera. Va a llegar a afirmar, como leímos anteriormente, que Cristo es el arjé, Cristo es el principio de todos los seres. Entonces, por eso, cuando veamos la escuela naturalista, voy a hacer alusión a ello. Am, por lo cual, al ser el principio de todos los seres, no es como el resto de las divinidades. En todas las demás divinidades hay dioses de diferentes tipos de categoría, creadores, semidioses, ¿verdad? Dioses secundarios y dioses primarios. Y dioses además titánicos, como en el caso del mundo griego. Entonces, estas mitologías servían para explicar obviamente el origen del universo. En el mundo cristiano solo se explica por medio de Cristo, no se explica de otra manera. No hay dioses participando a la par de Dios, solamente está Jesucristo, ¿verdad? Está prácticamente la naturaleza del Padre y el Hijo creándolo todo. Y se diferencia en el caso del resto de mitologías. Ya les voy a decir más adelante cuando miremos lo de logos y el mitos. Ahí les voy a explicar cuál es la gran diferencia que hay entre el mundo cristiano y el resto de culturas religiosas. Para que veamos una. Que de hecho, esta diferencia del mundo cristiano es herencia del mundo judío. Los judíos prácticamente son los que van a provocar el cambio drástico de la historia entre los pueblos que se dicen ser pueblos con religiones. La religión judía es muy diferente respecto al resto de religiones por algo que voy a mencionar a continuación después de explicar el concepto de mito. Veamos qué es el concepto de mito. Antes de mencionar el concepto de mito de Pedro Chávez Calderón, que se encuentra en la página 17, quiero aludir también al texto de sabiduría, al segundo texto bíblico. Según sabiduría, voy a parafrasear el texto, no lo voy a leer literal, pero lo tengo en pantalla para que ustedes lo puedan ver. El texto dice que hubo un tiempo de la ignorancia de los hombres, donde los hombres se dejaron extasiar por los fenómenos naturales, por el viento huracanado, por la bóveda estrellada, por el fuego, el viento, por todo esto, por el mar impetuoso. Y a esto le llamaron dioses, a esto los convirtieron en señores del mundo.
Sin embargo, dice, bueno, sepan que si esta belleza, esta hermosura los dejó extasiados, ¿verdad? Sepan cuánto más les aventaja realmente el Dios que es autor de la belleza misma. El autor de la belleza misma los creó, por lo cual, ¿verdad? Él es el artífice, él es el más poderoso. Si el poder de esas cosas los dejó sobrecogidos, ¿cuánto más no será el poder del creador? Entonces, por eso dice que si podemos acceder por medio de la creación, por medio de los fenómenos, podemos acceder a Dios. No podemos quedarnos ahí, hasta las cosas. Tenemos que extrapolar esa idea, ¿verdad? Llevando obviamente ese conocimiento de la hermosura y belleza de las criaturas a la hermosura y belleza y poder del creador. De esta manera, por tanto, dice que a través de las criaturas podemos contemplar por analogía, por comparación al Hacedor, que es lo que realmente intenta explicar. Así que ese es el llamado que nos hace. Salir del tiempo de la ignorancia, donde se quedaban prácticamente solo mirando la materia y olvidando, obviamente, de dónde surgió la materia. Que esa es la pregunta primordial y pregunta filosófica importante también. ¿De dónde surgió la materia? ¿Verdad? ¿Cómo surgió y apareció la materia? ¿Verdad? Algunos explicarán partículas espontáneas, perfecto. ¿Y la partícula espontánea? ¿Por qué surgió la partícula espontánea? Ah, por ella misma, no tiene sentido, no tiene lógica, no lo acepto. Aunque lo haya dicho Dawkins, aunque lo haya dicho Stephen Hawking, no me interesa. Perdón, sí, Stephen Hawking. Aunque lo haya dicho Stephen Hawking, de que la partícula es espontánea y surgió por ella misma, no le creo. No le creo porque no tiene sentido ni lógica creer que de la nada salió algo. Tiene más sentido creer que algo que existía sacó algo de la nada. Eso tiene más sentido. Por ejemplo, puede ser que en una habitación no había una silla. Vino alguien, agarró madera, la talló, la hizo y por fin hizo aparecer de la nada, porque no había silla, de la nada aparece una nueva silla. Salió de la materia, nada más, de la madera, ¿verdad? Que es prácticamente lo que extraemos de la misma naturaleza. Que alguien haya creado las cosas de manera tan organizada como el universo, ¿verdad? O que algo haya ordenado el universo, eso me parece más lógico que creer que la materia misma se volvió por ella sí sola, por sí sola. La materia misma va funcionando conforme a leyes. ¿Y las leyes de dónde vienen? ¿Qué son las leyes naturales? Entonces, muchas preguntas filosóficas surgen alrededor del tema existencial de las cosas, por lo cual no podemos quedarnos ni con explicaciones mitológicas, ni tampoco con explicaciones tan reduccionistas como decir, ah, fue una partícula espontánea. Creo que me parece demasiada, ¿cómo se puede decir? Arrogancia creer que esa es la explicación más plausible, la más probable. Entonces, me parece que es mucho más probable creer que existe un ser del cual haya surgido otro ser. Eso tiene más sentido. Ahora bien, que en la búsqueda del inverso camino, en la búsqueda de este ser, lleguemos a pensar, ¿y quién hizo al ser que generó el universo? Bueno, esa es una pregunta interesante. Habría que preguntarnos si es necesario que existan más seres atrás del ser que sería la causa del universo. Porque en todo caso, la primera de las causas de todos los demás seres que hayan surgido tendría que ser siempre el primer ser que llamaríamos Dios. O sea, si queremos llamarle Dios a la primera causa del universo, sea una causa o muchas, la primera de las causas, cualquiera que sea, esa tendría que ser considerada Dios. Por lo cual, la anterior causa inmediata al universo no sería Dios en este caso, si hubiera más causas. Pero atendemos y creemos de que, en todo caso, de manera definitiva, el último ser de todos que haya aparecido, ese último ser tendría que tener por naturaleza la existencia. Es decir, tendría que ser eterno por naturaleza. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. La Fratelli Tutti quería recordar este texto de la Fratelli Tutti numeral 274, cuando el Papa nos dice que hay que tener cuidado cuando hablemos, por ejemplo, del ser o Dios. Cuando hablamos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos contaminar lo que entendemos por Dios con nuestras ideologías, con nuestros fines instrumentales, dice él, con estos intereses instrumentales que a veces utilizamos en la política, a veces en la economía también, en las ideologías también. Suelen aparecer a veces manipulaciones del concepto de Dios, que a veces nos impide o a veces se convierte en un obstáculo para reconocer aquel camino que nos lleva a considerarnos hermanos. Por lo cual, dice el Papa, y él responde que ante la idea de Dios, hay que tener cuidado también con otras ideologías que intentan expulsar a Dios del camino quitándolo y terminan generando en la humanidad otro tipo de divinidades, otro tipo de ídolos, aunque no sean divinidades, que apartando al hombre de Dios lo vuelven esclavo de estas divinidades y ya sabemos lo que pasa cuando el ser humano se pierde en esta idolatría. En la idolatría genera obviamente una cultura donde se pisotee la dignidad humana, incluso sus propios derechos. Y también recuerda el Papa en este caso que la libertad religiosa es importante, que hay que mantener la libertad religiosa porque si evitamos que haya
verdadera libertad de conciencia y religión en el mundo, vamos a terminar dejando una humanidad completamente herida, empobrecida, privada de esperanza y de ideologías como las que enseñan los valores evangélicos. Una sociedad que pierde el horizonte, por ejemplo, de los valores evangélicos, es una sociedad condenada al fracaso, condenada también a la autodestrucción, porque se pierde obviamente aquello que nos permite vernos como hermanos. Entonces quiero aludir a esto porque vamos a hablar un poquito de la divinidad acá a través de estos temas de mito, magia y religión. Y es importante esclarecer estos puntos desde un punto de vista, primero desde la perspectiva del Papa, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista lógico. Miren, una humanidad que se olvide de los valores como la hermandad, la solidaridad, como la justicia, como la templanza, como el dominio de sí, que olviden estos valores evangélicos que se enseñan a través de la palabra, es una humanidad condenada al barbarismo, condenada a la barbarie, donde cada quien vela por su propio pellejo, donde hay un individualismo extremo que no me importa lo que el otro sufra. Y eso es lo que va generándose, una sociedad que olvida estos valores importantes enseñados por mucho tiempo por el cristianismo. Entonces, a eso es a lo que alude el Papa. Y es importante entender que desde un punto de vista lógico tiene mucha razón, ¿verdad? Tiene razón en el sentido de que si olvidamos los valores morales que se enseñan, la sociedad está condenada. Por otro lado, el concepto de mito que tenemos, según el libro de la clase, es el conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales, pasadas de generación en generación, gracias a los poetas. Son los poetas los que van a generar estas enseñanzas, o mejor dicho, más que enseñanzas, es prácticamente literatura fantástica de la creación del mundo, de los hombres, de los dioses, la aparición de los dioses incluso en medio de los eventos históricos, como hizo Homero con la obra de la Ilíada, donde muestra el fenómeno de la guerra de Troya, pero aparece ahí de pronto Atenea, aparece de pronto ahí Zeus, Hades, aparecen de pronto ahí esos personajes mencionados, sobre todo el caso de Atenea, es la que es la primera mencionada ahí, aconsejando a Aquiles, al gran Aquiles. Entonces mezclan obviamente el fenómeno histórico con lo que sería la parte mitológica. Eso lo hacen los poetas como Homero. Entonces quiere decir que en principio nos damos cuenta que el mito no surgió, en toda la cultura no surgió siempre el mito por, a causa de la religión, sino también surgió por una cuestión de literatura, por la misma literatura, que se va quedando grabado, ¿verdad? Si tuviéramos la inocencia de los seres humanos de aquel entonces, de la época de los griegos, con las películas que tenemos hoy en día, cualquiera creería que Superman o Batman también serían seres reales. Podrían llegar a creer que existe Krypton. Es decir, la mentalidad de aquel momento era tan inocente que la gente creía que estas narraciones eran verdaderas. Entonces se quedaron con esa idea y pues empezaron a dar culto a estas divinidades y a dar culto de adoración a estas divinidades, generadas por simple afán de escribir cosas poéticas y cosas así fantásticas. Entonces, los griegos ya filosóficos van a luchar contra esta situación de las explicaciones también mitológicas. Entonces, entendemos que un mito es una narración primero, es una narración que intenta con lenguaje simbólico explicar, por ejemplo, el origen del cosmos, el origen de los elementos básicos como la cultura, la civilización. Hay algunos mitos que intentan explicar, por ejemplo, la guerra. Hay mitos que intentan explicar, por ejemplo, no sé, uh, explicar el origen del sueño, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de Morfeo, hablando de Hipnos, del dios Hipnos, del dios Morfeo. Entonces empiezan a meter dentro del interés de dar explicación a estos fenómenos que ocurren en la vida cotidiana, tanto naturales como también humanos. Se le va creando una divinidad por cada uno de estos dioses. Entonces hay un dios de la agricultura, hay un dios de la alfarería, hay un dios de la herrería, hay un dios del volcán, hay un dios del viento, hay un dios del mar, hay un dios de la guerra, hay un dios de, ¿qué? De la magia, un dios del circo, hay un dios de la fortuna. Entonces, para cada divinidad se van generando distintas divinidades con nombres propios, ¿verdad? Que el dios de la fortuna se llama Fortuna, el dios del circo se llama Circe, la diosa Circe, que del sueño el dios Hipnos o Morfeo, que en el caso de la guerra el dios Ares, el del inframundo Hades. Entonces, para cada divinidad van colocándole. Y eso pasa en el mundo griego como pasó en todas las culturas también del mundo, ¿verdad? Hablar del dios creador, Kukulcán, Kukumax, ¿verdad? Para hablar del dios de los vientos, que es Quetzalcóatl, en el caso de los aztecas. De cada una de las culturas, para hablar del sol y la luna, una Pu, Exbalanqué. De cada uno de estos
divinidades, la humanidad ha ido colocándole nombres a estas visiones antropomórficas de los fenómenos, y así como surgieron los famosos mitos. Intentan hablar de dioses y procesos sobrenaturales también los mitos, en este caso. Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre cómo los griegos se enfrentan al tema de los mitos y cómo lo hicieron, por ejemplo, los judíos. Los griegos van a utilizar la razón, el logos versus mitos. Esa es la contraposición que ellos hacen. Para poder erradicar la mitología había que poner, en vez de explicaciones fantásticas, explicaciones racionales, objetivas, acerca de los fenómenos, que es lo que primero que intentan hacer los de la escuela naturalista. Pero además de los griegos, hay otra cultura que también luchó contra el mito, que fueron los judíos. Solo que los judíos, en vez de utilizar el logos, la razón, lo que utilizaron fueron las pruebas históricas. ¿A qué me refiero? Para entenderlo muy bien, voy a poner el ejemplo de Elías. El profeta Elías entró en un gran debate con los grandes hechiceros de ese momento, brujos, que creían tener otras divinidades, se volvieron paganos, evidentemente, y para someter a prueba, ¿verdad? ¿Quién es el Dios verdadero? Él puso un reto. El reto era de poner dos altares, poner una ofrenda en el altar y orar cada uno al Dios en el cual creía para ver qué Dios podía prenderle fuego a ¿cómo se llama? A la ofrenda. Entonces vinieron los paganos, empezaron a orar a sus dioses, se lloraban y todo para pedir a sus dioses con sus plegarias que incendiara la ofrenda. No pasó nada, hicieron algarabía y todo para poder invocarlo, no ocurrió nada. Y vino Elías simplemente de manera humilde, se arrodilló ante Dios, le pidió el milagro y hay que decir algo antes de eso. Elías aún más quiso probar el poder que Dios tenía, no solamente con el hecho de que incendiara la ofrenda, sino que puso a prueba la capacidad del poder de Dios mojando con agua, le echó agua a la ofrenda, mojó todo el altar, así todo humedecido para poner aún más la fuerza de Dios y la gloria de Dios en prueba. Pidió a Dios y la ofrenda encendió en llamas. Es decir, que logró obtener el designio de parte de Dios. Así como la gente se da cuenta que el Dios de Elías era el Dios verdadero y el Dios de ellos era falso. Una prueba que para ellos fue una prueba histórica. Ahora bien, viéndolo también desde el punto de vista un poco más allá, en la época de Moisés, cómo el pueblo de Israel sabía que el Dios llegó Moisés diciendo, vengo de parte de Dios, de vuestros padres, era el Dios verdadero. ¿Cómo lo supieron? Porque todo lo que Moisés iba anunciando se iba cumpliendo. Cada profecía que hacía sobre la siguiente plaga se cumplía. Y además, también se cumple la liberación del pueblo. Israel surge como pueblo ya libre después de la liberación histórica del faraón, de alguna manera arrepentido y liberando al pueblo, ¿verdad? De la esclavitud. ¿Qué político en aquel momento haría eso? ¿Qué faraón o rey haría eso de perder la mano de obra gratis? Mano de obra gratuita. ¿Qué hizo, qué vio el faraón para que realmente terminara convencido? ¿Verdad? Para el pueblo de Israel fue la prueba histórica de que Dios sí hizo uso del poder para enviar cada una de las plagas y demostrarle el poder que tenía por encima de sus dioses mitológicos, de Anubis, de Ra, de Amón, de cualquiera de esos dioses, de Bastet, todos esos dioses que habían en el pueblo de Egipto. Entonces, para ellos, para Israel, fue claro que Dios actuó, porque logró convencer de alguna manera con estas plagas al faraón y luego, además, la liberación después de la persecución del faraón. Entonces, todos estos eventos que ocurrieron con el pueblo de Israel, para ellos esa es la prueba de que Dios es un ser verdadero y no es un mito, y que todos los demás dioses, y esto es algo muy insólito, porque no hay ninguna otra cultura en el mundo que se atreviera a decir que todos los demás dioses eran falsos y solamente su único Dios era el verdadero. Es la primera cultura monoteísta que lo hace. No ha habido cultura ni antes ni después, bueno, después sí, pero antes no ha habido otra cultura que se atreviera a hacer lo que el pueblo de Israel hizo. Decir, el Dios en el que creemos es el único Dios verdadero, todos los demás dioses son falsos. Así que tus dioses son falsos, los tuyos también, y señalar a todos como dioses falsos. ¿Qué hacían los pueblos extranjeros con el tema de los mitos? Bueno, yo tengo mis dioses, tú tienes tus dioses, enfrentémonos a ver qué dios es más poderoso. Entonces, no ponían en duda la existencia de los dioses, sino que creían que ellos tenían sus dioses y yo los míos, pero mis dioses podían ser más fuertes que los tuyos. Entonces, no existía esa intención de
negar la existencia de las divinidades. Con los judíos sí aparece esa negación. Y eso es lo que los convierte en la primera religión monoteísta más fuerte y además con una cuestión cultural que desde el punto de vista de la epistemología es interesante. Cómo ellos llegan a la convicción de que solo existe uno, no varios, y cómo llegan ellos a la convicción también de que los demás son falsos. Entonces, esas dos convicciones que vienen a la conciencia de un pueblo como Israel es lo que le da fuerza y credibilidad realmente a lo que ellos dicen haber vivido. Primero, Abraham conociendo a Dios, ¿verdad? A través de Noé conociendo a Dios, a través de Moisés conociendo a Dios. Con cada uno de ellos que conocen a Dios, cumplen con su voluntad y se realizan proezas en el pueblo gracias a estos guías que realmente obtienen el favor de parte de Dios y demuestran el poder de Dios como Moisés ahí partiendo el agua entonces con solo el báculo, ¿verdad? El báculo que Dios le dice, toma tu callado, pégale a la piedra, ¿verdad? Y va a salir agua. O pégale aquí al mar, ¿verdad? Y se va a tirar en dos. Y lo que Dios le dice a Moisés, el obediente lo hace. Él no sabe cómo va a pasar, pero obediente hace lo que Dios le pide. Tocó la piedra y no una, sino dos veces porque su duda le sembró un poco de duda, que realmente saliera agua de la piedra. Y salió agua. Y el pueblo vio todo eso. Y eso para ellos es la prueba de que Dios realmente actuó. Entonces hay todo ese conocimiento de lo que realmente ocurre en el pueblo de Israel. Pero volviendo a los filósofos, en la cultura de los griegos, el mito, ¿verdad? Algunas veces coincidía con el logos. Es decir, que hay cierta similitud entre lo que se explica de manera mitológica con lo que realmente ocurre a nivel histórico. Es algo parecido a la idea de, vaya, por ejemplo, para el señor Anaximandro, aunque esto ya es filosofía, él creía que el hombre venía de un pez, ¿verdad? Quizá parezca mitología, quizá parezca mito lo que él dijo, que el hombre viene de un pez, pero cuando contrastamos esto con la ciencia, nos damos cuenta que se acercó a un gran conocimiento de carácter antropológico, de cómo se generó el hombre desde los seres primigenios en el mar hasta los seres homínidos ya terrestres. Entonces, no es tan errada realmente esa visión, aunque pareciera un poco mitológica. El hecho de que los griegos, por ejemplo, tenían diferentes divinidades y cada divinidad tenía cierto patrocinio. Ya veremos un poquito de eso. Para Aristóteles, algunos mitos coincidían con el logos. Para el señor Platón, de alguna manera, los mitos tenían una función pedagógica. Servían como alegorías para poder comunicar algún tipo de enseñanza o argumento. Eran, de alguna manera, obras literarias que usaba en el desarrollo de su argumento. Por ejemplo, en el mito de la caverna, en el mito de la transmigración de las almas. Entonces se inventa mitos para poder pedagógicamente introducir en la enseñanza, así como cuando se inventaron Caperucita Roja y los tres cochinitos. El hecho, al inventar esos cuentos, no intentan mentirle a la gente, haciéndole creer que Caperucita habló con un lobo, o que los tres cochinitos hablaban también, sino que lo que intentan es introducir a través de la fantasía esta moraleja que deja la obra, que es lo que intenta obviamente el cuentista. Pues de igual manera, todos los cuentos de la humanidad y todos los mitos de la humanidad también tenían a veces esta función pedagógica, por lo cual no podemos descartar del todo los mitos. Y esa era la razón. Ya dentro de poco les voy a mandar una fotografía con todos los libros que he conseguido últimamente. Y ahí van a ver que hay un libro que habla de los mitos griegos, ¿verdad? A mí me gusta leer mucho esto porque tiene mucho que ver. Cuando miremos, por ejemplo, a Platón, voy a utilizar el mito de Poros y Penia para explicarles, por ejemplo, el amor platónico, para explicarles el origen del amor erótico y diferenciarlo del amor platónico. Vamos a tener que usar ese mito para explicarlo, ¿verdad? Entonces van a ver la pedagogía que tiene y lo bonito que es poder explicarlo a través de ese mito. Por otro lado, en la obra de Domínguez, de llamado Vicente Domínguez, Los dioses de la ruta del incienso del año 94, en esta obra aparece, supuestamente es un estudio sobre un personaje del año 330 que se llama Evémero de Mesene. Según en la obra, el evemerismo consiste en esta actitud de divinizar tanto las virtudes heroicas de un ser humano que termina prácticamente siendo casi considerado un semidios, como se hizo, por ejemplo, con Hitler, ¿verdad? Que llegaron a prácticamente a divinizar sus cualidades, a presentarlo como gran Führer y lo pintaban así como heroico y toda la situación, ¿verdad? Ese tipo de divinización ocurre muy a menudo en la cultura y la política y también en la religión. Por lo cual, Evemero de Mesene, que vivió ahí por el año 330, creía que todos los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado y que han sido magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Por ejemplo, Hércules, por ejemplo, Teseo, por ejemplo, Perseo.
Aquiles, todos estos personajes pudieron haber existido, pero lo que ocurrió es que por detrás de la historia de ellos se generó quizá una explicación fantástica, como de que venían de otros, de hijos de dioses, ¿verdad? Y cuando metían a los dioses como padres de estos hombres, entonces ya tenían que meter a los dioses también en la historia de ellos, ¿verdad? Participando activamente, como hacían los famosos literatos. Así como surge de repente la divinización. De hecho, por eso me encanta que pusieran en la portada de esta obra a Hércules. En la última película que hicieron de Hércules, de Dwayne Johnson La Roca, donde él sale de Hércules, es excelente porque el cineasta intentó con el guionista desmistificar, de quitarle el mito pues a Hércules y presentarlo como un hombre de batalla, un hombre heroico que tenía la valentía de enfrentarse a cualquier cosa que se le pusiera enfrente con tal de ganar dinerito. Entonces, con una serie de compañeros sicarios ahí, o de repente, no sé, mercenarios que andaban con él, no sicarios, sino mercenarios, que andaban con ellos dispuestos a todo con tal de poder hacer de la leyenda de Hércules, pues su caballito de Troya para poder entrar a las comunidades para que les pagaran con privilegios e insumos. Y así como se van enriqueciendo y mandando heraldos así por adelantado a las comunidades para que rieguen la leyenda de Hércules y sus grandes proezas, para que lo manden a llamar y lo inviten a luchar contra quizá la fábula del pueblo. Entonces, esa es la posible realidad que, por la cual sugiere este personaje. Igual Teseo, igual Perseo, ¿verdad? Que parecen muy mitológicos, pero quizás hayan sido personajes reales, ¿verdad? Quizá. Y quizás en vez de vencer a la Gorgona, tal vez era alguna bruja, ¿verdad? Que quizás en vez de vencer, no sé, al Kraken, quizás era algún tipo no sé, de pulpo. O para vencer, digamos, a la hiedra, quizás era algún tipo de, no sé, de lagarto, ¿verdad? Algún tipo de cosas mitológicas que en los pantanos se podía perfectamente disimular con otro tipo, o ellos exageraban qué tipo de ser fue el a que enfrentaron. ¿Cómo hacían los marineros cuando salían a alta mar y miraban de repente una ballena y creían que era de repente, no sé, algún hipocampo o algún tipo de caballo marino o de monstruo marino? Cuando de repente eran ballenas orcas lo que miraban en medio de las aguas. Y generaron las famosas leyendas también del mar. Entonces, este es el común denominador de los seres humanos. Cuando algo no puede ser explicado de manera racional, terminamos generando quizás una explicación fantástica, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque lo seguimos teniendo, lo seguimos teniendo. A veces de repente por casualidad, no sé, nos pasa algo en la vida cotidiana y empezamos a querer buscar explicar, como dice el famoso dicho, le buscamos tres pies al gato, ¿verdad? Es decir, le empezamos a poner un montón de causas insólitas a algo que tal vez tiene una causa, ¿verdad? Muy lógica. Como poder, vaya, por decir algo, algo cotidiano que de repente, no sé, apareció una nube con una forma en el cielo, ¿verdad? Y a cualquiera que la ve dice, miren, ahí está, ¿verdad? Un ovni o lo que sea, o un espíritu, o la forma de una cara, o cualquier cosa que miremos de repente la gente es muy crédula en eso, ¿verdad? Vieron de repente, no sé, una pequeña bolsa negra ahí volando en el aire y dijeron, ay, un ovni pasó. Y tal vez era una bolsa negra que andaba en el aire, ¿verdad? Tal vez volando. O algún globo aerostático, o algún globo meteorológico que de repente se desinfló y cayó rápidamente, ¿verdad? Y al ver la caída, quizás dijeron, ay, miren, ahí salió un ovni. Vimos pasar rápidamente algo alargado, ¿verdad? Y que cayó a la Tierra. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar pasando hoy cotidianamente que a veces la gente le intenta buscar, como digo, explicaciones muy fantásticas a cosas que son muy lógicas. Hay que tener mucho cuidado, porque esa actitud la tendremos naturalmente hasta que la humanidad se extinga, ¿verdad? Miren en los pueblos, cómo de repente la han explicado con la Llorona, con el Sisimite o con el Cadejo, muchos desaparecidos o gente que ha quedado loca, ¿verdad? Metiendo un montón de seres misteriosos en medio del quizá lo que realmente ocurrió. Esta definición del ebemerismo ha sido aceptada por los filósofos de la Ilustración, ¿verdad? Había que apuntarlo ahí también. Ahora, entre los griegos, hablar de mitología griega es bastante extenso. No podría ocupar una hora para poder hacer esto, pero en realidad no tengo ni siquiera por qué hacerlo. Porque en realidad es suficiente con solo, por lo menos, mencionar que tenían una gran genealogía de dioses. Una gran genealogía de dioses, cada uno de ellos. Y hay que constatar que los mitos no se han podido erradicar de nosotros, incluso en el lenguaje. Por ejemplo, vean que el dios de la noche se llama Nix, de la cual viene de la palabra griega Nix, se originó la palabra nocte en latín, nocte, que hace referencia a la noche. Vemos como la palabra gea, ¿verdad? Es la palabra que da origen a geología, y es la diosa de la tierra, ¿verdad? La palabra etéreo, miren cómo el dios éter o la diosa éter es la diosa del aire superior, según los griegos, y cómo la palabra etéreo ha quedado en nuestro lenguaje. Urano,
vean cómo el mismo filósofo Platón, cuando hablaba de la morada de los dioses, dice que la morada de los dioses está allá en el topus Uranus, en la tierra más allá de Urano, más allá del firmamento. La palabra hémera, que es la diosa del día, se quedó en el lenguaje griego para poder hablar del saludo. Para decir buenos días, dicen Kali Hemera, ¿verdad? O Calímera. Calímera o Kali Hemera. Se quedó con la palabra ahí de la diosa para saludar cotidianamente, ¿verdad? Y así otros dioses por acá. En la parte de abajo aparece el dios, quiero ver, Hermes. Vean cómo hablamos, por ejemplo, de la hermenéutica. La hermenéutica es saber enviar un mensaje, la manera como enviamos y actualizamos un lenguaje, un mensaje, y lo utilizamos en teología. El término, la palabra hermenéutica, para referirnos a la explicación cotidiana de la palabra de Dios, cómo la aplico yo a la vida, ¿verdad? Y es el Dios del mensaje, el Dios del mensaje. Entonces vemos cómo se ha quedado en el lenguaje cotidiano. De ahí, pues, Apolo viene de la palabra apología. Apología viene del dios Apolo, que es el dios de la defensa, el dios de la protección. Entonces, vean cómo queda ahí prácticamente en medio del lenguaje cotidiano. Entonces, ahí está Cronos, el dios del tiempo, ¿verdad? De ahí viene cronología, ¿verdad? De la diosa, quiero ver, está el dios Océano, el dios de los mares también, un gran titán, el titán de los mares, padre de todas las Oceánides, de todos los dioses del mar, ¿verdad? Entonces, ahí de ahí vienen todo este tipo de nombres. Y se supone, según la genealogía de estos dioses, que los seres humanos surgimos también de dioses. De Deucalión y Pirra, de ese matrimonio surgió el primer ser humano según la mitología griega. Y esto es lo que el mismo apóstol Pablo va a utilizar cuando llegue a Atenas para decirles, ustedes creen que somos descendientes de los dioses, ¿verdad? Y no están tan lejos realmente de la verdad, porque realmente somos hijos de un Dios y les empieza a predicar del Dios verdadero. En el caso, aquí presento nada más otras palabras que tenemos en nuestro lenguaje cotidiano y han quedado como parte del vocabulario nuestro, y son nombres de divinidades. La diosa Aura es la diosa del aire, la diosa Vía es la diosa de la violencia, la diosa Caritas es la diosa de la gracia, de la caridad, la diosa Circe, diosa de la magia del circo. De Deimos, dios del terror, sale la palabra demonio o daimón en el mundo griego. De Eolo, es el dios de los vientos, y de ahí viene la palabra eólica, energía eólica. Eris es la diosa de la discordia, ¿verdad? De la discusión. Y la erística es el arte de discutir, ¿verdad? La palabra erística. Phobos da origen a la palabra fobia, que tiene que ver con el miedo o la aversión. La armonía, diosa de la concordia, ¿verdad? Se ha quedado para hablar de la armonía musical, de la armonía de la decoración, ¿verdad? De armonizar el rostro. Lo utilizamos constantemente. Hipnos, el dios del sueño, ¿verdad? Es el padre de Morfeo, que es el padre del sueño también, ¿verdad? De ahí viene la palabra hipnosis. De Iris viene el famoso nombre de el arco de Iris, porque ella le regaló este arco al dios Hermes para poder trasladarse rápidamente de lugar a lugar. Entonces de ahí viene el arco iris. Pongo la palabra Biblia ahí entre el signo de interrogación, o con signo de interrogación final por lo menos, para aludir a que en la Biblia, en el Génesis, cuando se habla del arco de iris, esa es otra traducción contemporánea, pero en realidad el nombre de hebreo es diferente. No sé cómo se dirá, qué nombre le darán los griegos, digo, perdón, los hebreos al arco de iris, ¿verdad? Pero traducido en la lengua griega se quedó como arco de iris para referirse a esto que los griegos así le llamaban. Pero evidentemente la palabra que ellos utilizan es diferente. La diosa Nike es esta diosa de la victoria, es la diosa que aparece en la mano de la diosa Atenea en las esculturas. Si buscan imágenes de la diosa Atenea, van a ver que ella tiene siempre en la mano una mujer chiquitita, que es la diosa Atenea Nike, o la diosa Atenea de la victoria. Es una diosa chiquita, se llama Nike nada más, pero se le llama Atenea Nike por su relación con Atenas. Y ahorita que está de moda lo de los Caballeros del Zodiaco en la serie de Netflix, quiero aludir a que cuando Atenea hace aparecer el báculo, lo que agarra es una estatuita chiquita, que es la famosa estatuita que estaba en la mano de la escultura de Atenas, la agarra y apenas ella toca la estatuita, se convierte en el báculo que es símbolo de la victoria, ¿verdad? Es bien interesante cómo incluso en los cómics se guarda todavía esta situación. En la diosa Nix, diosa de la noche, Thanatos, dios de la muerte, de ahí viene la palabra eutanasia, eu significa feliz, muerte, eutanatos, y distanasia, alargar el tiempo de la llegada de la muerte. ¿Verdad? Vemos cómo entonces en el lenguaje nuestro se han quedado todavía estas divinidades, ¿verdad? Como parte del lenguaje cotidiano. Es parte de la utilidad que se le presta todavía hasta el día de hoy, a pesar que ya no son dioses considerados reales. Hablemos un poquito de la magia. Hay que distinguir lo que es magia
de lo que es ilusionismo, de lo que es truco de magia. Muy diferente a la magia antigua, a la magia contemporánea y al ilusionismo contemporáneo. La definición es muy simple. La palabra magia era una palabra que se utilizaba para llamar a una casta de sacerdotes de la zona de Persia, la casta de los magi. Esos sacerdotes eran los encargados de poder investigar los astros, igual como los mayas lo hacían, igual como los aztecas lo hacían, que eran los sacerdotes los que se encargaban de calcular los tiempos, tiempo de agricultura, el tiempo, como el caso de los mayas que calculaban también el tiempo no solamente del agro, con el calendario llamado Hab, sino también calculaban los días dedicados al ciclo de la luna, que es el calendario Solkin, ¿verdad? Entonces elaboraban dos calendarios, uno lunar y uno solar, para poder manejar tanto la parte religiosa como la parte del cultivo. También en la parte del calendario lunar ayudaba también al cultivo. De alguna manera estaba un poquito relacionado porque sabían que según los movimientos de la luna, así también podría ser un lugar, un tiempo adecuado para sembrar o no. Ese conocimiento se ha quedado todavía en nuestra cultura latinoamericana. Ahora, en cuanto a los persas, pues sí, ellos eran los encargados de la magia, de la consejería, eran la casta de sacerdotes que estaban en los templos, de los famosos sigurats, en la época de los persas. Eran los famosos sabios de Oriente que llegaron, por ejemplo, cuando llegaron de visita a visitar a Jesús, vinieron de Oriente, venían de la zona de Persia. Estos famosos sabios que habían, por medio de la astrología, descubierto que había nacido un nuevo rey y llegaban con la intención de ir a adorarle, ¿verdad? Porque entendían, obviamente, que no era un dios, no era un rey particular, era un rey diferente, ¿verdad? Y por esa razón llegaron con regalos y obsequios para poder visitar y adorar al niño. En este caso, pues el conocimiento de ellos llegaba hasta ese nivel, ¿verdad? Que la magia pues, se entiende entonces, según la definición, en el arte de querer influir en el curso de los acontecimientos por medio de poderes sobrenaturales, sea propios, otorgados por los dioses o por los dioses mismos. Entonces, de esta visión cultural, donde realizan ritos para poder conseguir de repente ayuda de parte de los dioses, se nacieron otra serie de pseudociencias que, que forman parte de la pseudociencia de la magia, que voy a enumerar más a continuación, y que vale la pena por lo menos tener un poco claro. Y también tener claro que para la filosofía todas estas pseudociencias no se consideran válidas, se consideran más bien el mal uso de la razón humana. Es decir, son actitudes o intentos irracionales de parte del hombre por querer influir en su historia. Creemos en la filosofía que la única manera de poder influir realmente en los actos humanos es por medio de la voluntad. No hay más. Es la voluntad misma la que puede construir el horizonte de la vida. No se necesitan rituales ni cosas por el estilo para ser rico o tener amor, ¿verdad? Si quieres tener novia, lo mejor es empezar a intentar enamorar, creo yo, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es lo más lógico, es acercarse a la persona, es empezar a dialogar con esa persona, empezar a ver lo buena gente que soy yo, es hacer automarketing, ¿verdad? Vender mi propio yo, es la manera más lógica. Pero hay gente que cree que por medio de un ritual va a conseguir el amor, como que por arte de magia. Y peor aún, hay gente que incluso le confía en estas lociones que dicen tener feromonas que llaman supuestamente a la atracción. Puede que tengan, ¿verdad? Yo lo dudo mucho que tengan. Para mí es puro marketing, ¿verdad? Que tengan esas cuestiones. No lo digo por experiencia porque nunca he tenido necesidad de comprar ese tipo de lociones, pero supongo que la gente cree que realmente funciona por ello. Am, Le hacen creer a la gente cantidad de cosas. Hay que tener ese cuidado porque a veces la falta de lógica nos puede hacer caer en cualquiera de estos caminos de pseudociencia. Veamos cuáles son estos pseudociencias o llamadas también ciencias ocultas de la magia. Solo enumerarlas rápidamente y una breve explicación. La primera es la alquimia. Creer que realmente puedo hacer brebajes para poder de repente obtener beneficios a nivel físico, a nivel espiritual incluso. Creer que puedo incluso investigar el elixir de la vida. Esto, miren, en la mitología se ha quedado como parte de la alquimia esta idea, por ejemplo, de que supuestamente los dioses, cuando sangran, sangrarán oro, porque son tan perfectos que lo que deben sangrar seguramente es algo tan valioso como el oro. De hecho, esto aparece incluso en las películas. No sé si han visto las últimas películas, como la de los dioses de Egipto, cuando sangraron a uno de los dioses derramó oro. Apareció también en la película de Henry Cavill, el actor de Superman, en la película donde él sale de Perseo. También ahí sale también que cuando sangran, sangran oro. Se ha quedado en la parte de la cultura del cine esta idea de que sangran oro, porque creían en la época de la alquimia de que el oro, al momento de prepararlo adecuadamente, podría llegar a generar un elixir vital
de tal manera que podría volverme inmortal con solo beber oro. A ver cuánta gente se habrá muerto por andar bebiendo brebajes derivados con partículas de oro en medio de ahí. No creo que sea tan dañino como de repente consumir plomo, pero tuvo que haber estorbado, sobre todo por el tema de que el oro tiende a bajar, entonces queda siempre en la parte de la parte de las hendiduras. Imagínate que se te mete un poco de oro allá metido en el apéndice, que está conectado obviamente a la parte intestinal, y de pronto que por ese conducto se salga y quede en el apéndice, ahí se van a quedar los residuos de oro, produciendo quizás algún tipo de oxidación, y eso dañaría el organismo, obviamente. Entonces, hay este tipo de conocimiento. El ocultismo es creer que mediante este tipo de grabados, esquemas, dibujos, mantienen oculto algún conocimiento elitista que tenían los antiguos supuestamente sabios. Entonces hacían este tipo de páginas o este tipo de grabados tratando de simbolizar cosas que solamente ellos podían interpretar, ¿verdad? Manejaban esa actitud elitista. Eh, los mayas no lo hicieron. Fíjense que los mayas no grababan de ninguna manera cosas ocultas. Siempre era el lenguaje que la gente podía leer. Eso sí, los rollos solamente ellos lo tenían. El pueblo no podía acceder a ellos. Solo ellos manejaban el conocimiento. Esa era la manera como ellos lograban mantener también el privilegio. La astrología es creer que los astros influyen, obviamente, en la persona. La gente que lee el horóscopo cree que esto sucede, ¿verdad? Y si alguien lee el horóscopo olvidando que es esta idea, entonces no he entendido qué es el horóscopo, ¿verdad? Es decir, el horóscopo es básicamente la explicación supuestamente derivada de la posición del astro en tu casa zodiacal. Que si tal planeta, Marte, está en la casa de Tauro, entonces te va a ir bien en cuanto a la parte, no, te va a ir mal porque vas a estar muy de mal humor. Que si está en la casa de Venus, que si el planeta Venus está en la casa de Aries, digamos, vas a tener, no sé, mayor amor. Entonces empiezan a relacionar ese tipo de ideas esotéricas con la idea de tu signo zodiacal, ¿verdad? Y hace creer que toda tu vida está programada de alguna manera. Es una imagen muy determinista de la vida en realidad. Creer que tu vida viene ya programada a hacer lo que está definitivamente a hacer porque ya eres parte, no sé, de Tauro, Géminis o cualquier signo zodiacal que seas. Y mucha gente se ha enriquecido con este tipo de conocimiento. Pero es conocimiento que no tiene lógica para la filosofía. De hecho, hay un experimento que alguien hizo en un periódico donde durante diferentes semanas publicó el mismo fragmento del horóscopo en diferentes periódicos para demostrar que el horóscopo era falso. Para demostrar que la gente que leía decía, ay, sí, me dan el clavo, ¿verdad? Lo que dice aquí era simplemente una frase armada con frases que fueran tan generales, tan genéricas, que cualquiera creería me pega a mí. Por decir algo, de repente decía el horóscopo, eres de una persona de pocas pulgas. Es decir, no te gusta que te fallen y te sean desleales. Es lógico, a nadie le gusta eso. Por lo cual te vas a sentir identificado, aunque se lo diga Aries, aunque se lo diga Tauro, te vas a sentir identificado. Entonces, los horóscopos no son más que una jugarreta retórica para hacerle creer a la gente que realmente su signo ha sido leído. Eso es lo que se interpreta a Y partir. Dime. disculpe que le interrumpe, pero un compañero hizo una pregunta muy interesante que es respecto a que si el satanismo es una ciencia oculta. Entonces, ¿El satanismo no es una ciencia oculta? No, el satanismo es una pseudo religión. El satanismo lo que hace es renunciar a la creencia de que Dios es el Dios a que vamos a adorar y ponen a la criatura, a Satán, como el nuevo Dios. También hay que verlo también como una forma filosófica. Es una especie de religión pseudo filosófica, ¿verdad? Donde intentan hacer jugar con la imagen antropomórfica bueno, con la imagen de Satanás, presentándolo como que fuera él la síntesis de todas sus, por así decirlo, motivaciones a nivel de sus placeres. Satanás es básicamente según como muchos satanistas, hay algunos satanistas que incluso creen que Satanás no existe, que creen que solamente es una figura, ¿verdad? Retórica para simbolizar estos deseos humanos que ellos desean, de libertad extrema, de hacer lo que, de tener placeres por doquier, creen que eso es, aunque originalmente la iglesia fundada en Estados Unidos y en Inglaterra también por medio de Anton Sandor Lavie es muy diferente. O sea, hay dos líneas, un satanismo que ocupan a Satanás como algo simbólico y un satanismo que es bastante diríamos, pseudo filosófico, surgido con Anton Sandor Lavie y su famosa Biblia satánica, que ahí tienen una cantidad de supuestas enseñanzas, ahí pseudo moralistas que tienen ahí por ahí.
Que no significa pseudo reemplazamiento o falso, ¿no? Falso, claro, claro, Falso, porque falso. es falsa filosofía. Por eso le damos pseudofilosofía. Pseudo, sí, ok. ¿Sí? Intentan ser muy sabios, pero desde el hecho que cambian al creador por la criatura, ya los hace ver como tontos. Ahí nos quedamos También con... tenía, también tenía otra pregunta, no sé si la vio, pero ya pasó. Es del efemerismo, que usted Ajá. dice que tal vez tomaban un mal concepto y divinizaban a estos héroes por sus actos o a estas personas por sus actos. Entonces yo le hice la pregunta, ¿se puede aplicar esto a la iglesia, así como los santos, a San Juan, San Pablo, San Pedro? O sea, porque fueron leales a Dios, porque, o sea, sí me doy a entender. El problema está en que con respecto a Perseo, Teseo y todos ellos, no hay ni un tan solo testigo. Pero respecto a lo que le pasó, por ejemplo, a Francisco de Asís, hay muchísimos testigos. Toda la comunidad franciscana es testiga de lo que le ocurrió a él, de lo que le pasó con su cuerpo, que aparecieron llagas en su cuerpo y todo eso. Fueron testigos los mismos compañeros de su comunidad, que dieron fe de que realmente ocurrió ese milagro con él. Igual con el Padre Pío. Lo que le ocurrió a él fue constatado por toda la comunidad. Entonces es muy diferente hablar de algo que se inventó sin testigos oculares y de un personaje histórico que tuvo una comunidad alrededor que fueron testigos de todo lo que él hizo o enseñaba. Entonces no se puede aplicar de esa manera. Porque en el Ah, caso ok. por lo menos de la mayoría de los santos de la iglesia, digo de la mayoría de los santos porque si hay algunos santos que la misma iglesia aclara que incluso puede ser legendario. La misma iglesia lo aclara cuando hay un santo que ha sido quizá una leyenda, la iglesia lo aclara en la misma biografía del santo, se aclara que esto está como algo legendario, que no se considera literal, pero se queda como parte también de la enseñanza, para por lo menos ver, dejarlo como en duda, si fue o no fue real, pero no se omite, pues, para no borrarlo de la historia por si fue real, pero algunas cosas sí lo aclaran en la iglesia. Sobre todo con los primeros santos de la antigüedad, los santos de los primeros 300 años, algunos tienen una biografía muy legendaria. Entonces, la iglesia sí lo aclara en este tipo de biografías, ¿verdad? Por eso ese libro de Santo de cada día es importante leerlo, porque ahí está bien declarado cuando la biografía es constatada por la iglesia, testimoniada y cuando ha sido, ¿verdad? Evaluada a la luz de un revisionismo histórico que declara que no es probable que haya ocurrido algunas cosas de la vida del santo, ¿verdad? Y no sé si alguien más tenía una pregunta por ahí. Alguien decía de que se pudo haber distorsionado en la vida real. Sí, la misma mente humana que es capaz de a veces distorsionar a los personajes. Disculpe que no había visto los comentarios. Ok. Sí, la prueba de Moisés convirtiendo a la serpiente en cascabel. Eso es bien interesante. Que eso haya ocurrido. Es bien interesante también. Pero a mí me llama más la atención cómo lo hicieron los otros magos. Porque los otros magos convirtieron los bastones en serpiente también. ¿Verdad? Es bien interesante. Bien, ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, Gracias, hasta buen día, muchas Nos vemos. gracias. Buen día. Nos gracias, buen vemos. día.